el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos lo arrebatan. Aquí hoy, lo que leímos en Nehemías capítulo 5, había usura, había usura. La usura, ¿cuándo surge? Cuando en el corazón del ser humano está buscando seguridad. El ser humano busca, de alguna manera tengo que ganar, tengo que aumentar mis ingresos. Entonces de ahí salieron los prestamistas. Hasta esta época existen prestamistas. ¿Cómo se les suele decir a los prestamistas? Usureros, ¿no? Porque una persona presta, pero ¿con qué? ¿Cómo presta? Con intención de asegurar más dinero para sí mismo, para el porvenir. Asegurar de alguna manera en los intereses. Vivir de los intereses. Cuando una persona está viviendo de los intereses, ¿esa persona necesita a Dios? No necesita a Dios, porque esa persona vive dependiendo de qué, de lo que haga. Para esa persona, ¿para qué Dios? Si esa persona puede solita esa persona puede salir de sus problemas, no necesita buscar de Dios. Y este versículo, ¿por qué impacta? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿A qué se refiere con que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan? ¿Qué es la violencia? Como lo explicaba el evangelista en ese audio que escuchamos en el grupo de WhatsApp, la violencia es lograr algo con fuerza, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un partido de fútbol, sencillamente un partido de fútbol, hay personas en un equipo y hay personas en otro equipo. Los de este equipo están en contra de los de este equipo. Ellos están usando de violencia. O sea, violencia no necesariamente es armas de fuego, asesinato, no necesariamente. Violencia es resistencia. La violencia va en contra. La violencia es ejercer fuerza en contra de. Y sabemos en el mundo espiritual a qué se refiere la violencia. Las personas, el concepto que tienen de nacer. El Nicodemo, ¿qué dijo? ¿Cómo puede uno hacerse pequeño y volverse a meter en el vientre de la madre y volver a nacer? Entonces, cuando pensamos en violencia, la gente únicamente piensa el asesinato con armas de fuego. Espiritualmente, la guerra del justo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales. Entonces, en el sentido espiritual, ¿cuál es la violencia? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Vamos a leerlo como lo dice textualmente el versículo 12 de Mateo capítulo 11. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos. Espiritualmente, entonces, ¿qué es ser violento? ¿Qué significa ser violento? Ya miramos físicamente, humanamente, ¿qué es ser violento? Ser violento es obligar a hacer algo a la fuerza. Cuando se dice a la fuerza es en contra de la voluntad, del querer de alguien. Por ejemplo, alguien quiere con violencia obligar a que alguien coma. La persona no quiere comer, pero le abre la boca y le embute la comida. Eso es usar de violencia. Creer a la palabra en contra de nuestro pensamiento, mejor resumido no podía estar. Nadar en contra de la corriente, el salmón. Excelente los dos ejemplos, que solamente leyendo los dos que acaban de colocar. Excelente, porque bíblicamente el salmón es un animal que no es inmundo, es un pez. Hay peces que son inmundos. ¿Cuál? El que no tiene escamas. Pero el que tiene escamas no es inmundo. Y ya de pronto algunos sepan por qué, otros no. Hoy se van a enterar. El animal que tiene escamas, ¿qué característica tiene? El animal que tiene escamas, ¿cómo tiene que nadar? Se ve obligado a nadar de una manera especial. ¿Cómo nada? El que tiene contra la corriente. Nada contra la... Sigue el mismo comentario, pero es eso. Ese mismo comentario, ese nada contra la corriente. Contra la corriente. Porque el que tiene escamas, si llegase a nadar en el sentido de la corriente, la arena se le mete entre las escamas. Le causaría dolor, enfermedad. El que tiene escamas, para que las escamas estén bien pegadas, tiene que nadar en contra de la corriente. No puede. Para algunas personas sería, muy cruel. Dirían, ay Dios, ¿para qué le dio escamas a ese pececito? A los pececitos que tienen escamas. Porque ahora esos peces tienen que nadar en contra de la corriente. Es más fácil dejarse llevar por la corriente. Cuando sucede un evento catastrófico, por ejemplo, las Torres Gemelas, hay una escena que impactó. Porque cuando se estaban derrumbando,
todo el mundo corría. ¿En qué sentido? De donde estaba la destrucción de las torres, donde estaban cayendo, ¡puf! Salía el polvero, venía una nube de polvo y todo el mundo corría en sentido contrario, en el mismo sentido. Todo el mundo corría en el mismo sentido del progreso del humo. El humo venía hacia acá, entonces la gente corría hacia acá, sí. Pero lo que sorprendió y quedó grabado, quedó filmado, como una señora. Era la única. Todos estaban corriendo así y había una señora que iba corriendo así en sentido opuesto. Eso quedó grabado y sorprendió, impactó. Porque era la única persona que corría hacia el humo. Todos los demás estaban escapando del humo. Pero había una señora que estaba corriendo hacia el humo. Uno pensaría, una suicida, una loca, así pensaría el ser humano. ¿Cómo ve el ser humano a los que van en sentido contrario a lo que hace la mayoría? No se le ve como loco. Todo el mundo piensa, no, es loco, un loco. El único que piensa así. No, pues todo el mundo piensa, todos los que estamos acá pensamos, estamos de acuerdo en que las cosas son así. Y usted es el único que se le ocurre decir que es de otra manera. Eso es violencia. Espiritualmente esa es la violencia. Esa mujer, ¿por qué corría? Cuando todos estaban escapando del humo, todos se iban corriendo, venía la avalancha de humo de lo que estaba cayendo en las Torres Gemelas. ¿Y por qué, a pesar de que el humo venía así, por qué una señora corría hacia allá? ¿Por qué había alguien que corría hacia el humo? ¿Sí saben por qué, no? ¿Sí saben por qué, no? ¿Por qué una señora corría hacia el humo? Porque su hijo estaba en una edificación que se encontraba en ese sentido. Su bebé, era su bebé. El bebé no iba a poder pararse, no iba a correr. Es un bebé. Ella lo dejó ahí, ella tuvo que hacer algo y se alejó. Pero cuando veía la destrucción que venía, ella no le interesó si la destrucción la iba a alcanzar. Ella no pensó en eso. Ella solamente pensaba en su hijo. Por amor, una persona puede correr en contra de la corriente. Esa expresión de correr la usa el apóstol Pablo, ¿cierto? Vamos a mirar Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hemos leído el 15, no lo sabemos de memoria. Filipenses capítulo 3. Antes de leer el 13 vamos a leer el 15 primero. Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 15. Capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Bueno, leí solamente hasta ahí. El resto la gente lo conoce, pero esa primera parte casi nadie la conoce. Leí la parte que dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Esa es la primera parte del versículo 15. Así la conocemos muy bien, ¿no? Así se llama el grupo de WhatsApp de nosotros, con esa frase que dijo el apóstol Pablo. Así que todos los que somos perfectos. Más exactamente el grupo de WhatsApp de nosotros se llama todos los que somos perfectos. Lo dijo el apóstol Pablo, lo acabamos de leer. Quien no esté leyendo en la Biblia ya estará haciendo caras extrañas. ¿Por qué? Porque todo el mundo corre, todo el mundo está yendo para otro lado. ¿Usted por qué está diciendo lo contrario a lo que dice todo el mundo? Lo estoy leyendo. Sí, pero ahora sí vamos a leer el 13. ¿Qué dice el capítulo 13? Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ahora que el apóstol Pablo dijo eso, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿A qué se refiere? Hago esta pregunta. Primer pregunta del día de hoy. Pregunta. ¿A qué se refiere con hermanos? Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿A qué se refiere a lo que está adelante? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Cuando dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿A qué se refiere? Veo respuestas. ¿A qué se refiere? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿A nuestro Señor Jesucristo? ¿Se refiere que no ha alcanzado a la vida eterna? El apóstol Pablo está diciendo que no había alcanzado la vida eterna, a la salvación.
Se refiere que cuando dice que yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, a nuestro Señor Jesucristo, la salvación. Alcanzar a nuestro Señor Jesucristo es alcanzar la salvación. Que no fue por sus obras, el reino de los cielos. Bueno, la respuesta está en la misma Biblia. Esto que les voy a decir, el ser humano, ¿cómo lo llama? Hermenéutica. Así lo llama la teología, hermenéutica. Pero no es hermenéutica, es leer dentro del contexto, es decir, lean más versículos. Cuando una persona lee solo un versículo, lean el versículo anterior, ya les digo, la respuesta, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, para saber a qué se refiere, lean el versículo anterior, es así de fácil. Entonces, cuando ustedes leen el versículo anterior, ahí se dan cuenta de qué está hablando. Mientras lo están leyendo, para que puedan dar la respuesta correcta, lean el versículo anterior. Lean el versículo anterior para que se den cuenta a qué se refiere con hermanos. Una cosa hago, olvidando todo lo que está atrás, pero antes de eso dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Sí? Entonces, hermenéutica, lo que el hombre llama hermenéutica, ¿qué es? Pues leer la Biblia, leer en contexto, sino que para que suene más rimbombante se enseña como hermenéutica. Entonces, esa fue una clase que vi y me fue bien. Saqué 10, tuve la nota más alta. Todos mis compañeros, el segundo que tuvo nota alta, tuvo 7 algo, como 7.5. Pero a mí me fue re bien, gracias a Dios, en hermenéutica. En las cosas así de ese estilo me iba muy, muy bien. Pero no, quitando esa palabra hermenéutica, eso es de teología. La teología no me sirvió para nada. Como dijo el apóstol Pablo aquí, olvidando ciertamente todo lo que queda atrás. Eso no me sirvió para nada. Nada de eso me dio la salvación. Pero sí, ciertamente hay que leer en contexto, pero sin usar palabras rimbombantes como dándole gloria a los hombres. No, nada de hermenéutica. Eso es, realmente es leer en contexto. Solamente hay que leer más la Biblia para darse cuenta a qué se refiere. ¿Ya alguien lo sabe? Perfecto. Bueno, alguien escribió la palabra perfecto. Pero en el versículo 15 leímos, todos los que somos perfectos. A la meta que es el cielo, la salvación. Si él dice, hermanos, ¿cómo lo dice? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Si el apóstol Pablo no ha alcanzado la salvación, significa que no conoce el Evangelio. Porque el Evangelio, ¿qué es? Hace poco, Pedro Wilches estuvo acá, tuvimos el privilegio. Tener a Pedro Wilches acá, ustedes se dan cuenta, es un gran privilegio. El privilegio de tener a este siervo de Dios, él nos dijo, cuando estaba hablando así efectivamente sobre qué es justo versus pecador. ¿Qué es el pecado? Él nos dio aquí así una clase. Entonces, si el apóstol Pablo no hubiera alcanzado la salvación, Pedro Wilches nos decía, Romanos 1:16, ¿qué dice? El evangelio, ¿qué es? El poder de Dios. El poder de Dios. ¿Sí se acuerdan, no? Él lo dijo. Es el poder de... Pero ¿por qué la Biblia dice que es el poder de Dios? Porque tiene que luchar. ¿Contra qué tiene que luchar? Eso lo dijo, ¿no? Pedro Wilches. ¿Contra qué tiene que luchar luego Dios? ¿Por qué tiene que salir un poder? Así, Dios puede hacer todo. Dios puede destruir a toda la humanidad así. Pero ¿por qué tiene que salir un poder de Dios para que las personas sean salvas? Primero que todo, porque está diciendo todo el mundo está perdido. Eso significa, para que diga que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, significa, toda la humanidad está perdida. Y para que alguien logre alcanzar la salvación, tiene que acceder al poder de Dios. Tiene que entrar dentro del poder de Dios. La resistencia. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Para entender eso, bueno, primero, aquí, para que quede claro, ya saben qué es lo que dice el versículo anterior. Yo digo no se entiende, porque nosotros no podemos. Bueno, vamos a leer. No está hablando de la salvación. Muchas personas les van a citar este versículo. Presten atención, porque muchas personas que no conocen el Evangelio van a usar este versículo para decir que todavía no se ha alcanzado la salvación y que la salvación solo se alcanza cuando las personas se mueran y que solo Dios sabe. Así muchas personas se van a expresar. En modo natural se van a expresar así. ¿Por qué? Para resistirse a la salvación. El ser humano por naturaleza va en la corriente del mundo. ¿A dónde va todo el mundo? A la condenación. ¿Y el mundo a dónde va? A donde van los demás. Como todo el mundo está corriendo en un mismo sentido,
El que corre en sentido contrario, como esa señora en las Torres Gemelas, corriendo hacia la avalancha de humo que venía. Se veía como loca, ¿sí? Así, el mundo como ve al que crea la palabra de Dios, loco. ¿Por qué? Porque todo el mundo está de acuerdo en algo, todo el mundo está de acuerdo en que la salvación solo se alcanza cuando dejemos este cuerpo. Así piensa la gente. ¿Está hablando de que todavía no había dejado sí mismo? No, no está hablando de sí. No, no. Vamos a leer el versículo anterior. Bueno, inevitablemente tocó aplicar lo que la gente llama hermenéutica. No es así, no se llama hermenéutica. Vamos a leer el contexto, vamos a leer simplemente el contexto. Quitando esos títulos rimbombantes, hermenéutica, suena muy bonito, ¿no? Solamente leer la Biblia. ¿Sí? El versículo anterior que dice el versículo anterior, no que lo haya alcanzado ya, miren lo que dice, esto sorprende, dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Ahora, a algunos se les quedó clavado, únicamente ¿se acuerdan en el caso de Pedro? Cuando Jesús les dijo, vamos a ir a todos los discípulos, vamos a ir a Jerusalén, allá voy a padecer mucho de los ancianos, allá ellos me van a matar y al tercer día voy a resucitar. Ellos escucharon, va a padecer, lo van a matar, o sea, ¿para qué vamos allá? Pero no escucharon. Por quedarse rayados en una parte, no escucharon lo siguiente. Y era lo que tenían que escuchar. Y al tercer día voy a resucitar. Pero, ¿por qué no escucharon esa parte? Se quedaron en, vamos a ir a Jerusalén, allá voy a padecer, me van a matar. Ahí se quedaron, solamente se les rayó el disco en esa parte. Tenían que escuchar la última parte y al tercer día voy a resucitar. Entonces aquí lo mismo. Algunos de pronto se quedaron trabados en ni que ya sea perfecto. Así dice, ¿no? Dice, está en 2 páginas. Dice, ni que ya sea perfecto. Así dice, ¿no? Ni que ya sea perfecto. Pero ¿qué dice después? Vamos a mirar qué dice después. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. ¿Para qué fue nacido por Cristo? Primero que todo hago esta pregunta. ¿Para qué fue nacido el apóstol Pablo por Cristo? ¿Para qué fue? ¿Para qué fue que Dios le dio la salvación? ¿Por qué Dios tuvo misericordia de él? ¿Para qué? Hago esta pregunta. Para predicar el evangelio. Jesús dijo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Para llevar el nombre delante de los israelitas, de gentiles y de reyes. Para predicar el evangelio. ¿Qué es llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Salvador de los pecados. El nombre de Jesús es Salvador de los pecados. Llevar el nombre de Jesús en presencia de gentiles, de reyes, es evangelizar. ¿Y quién fue el que más evangelizó entre todos los apóstoles? El apóstol Pablo. Nadie logró evangelizar más y tener un alcance más grande, porque él tenía su mirada puesta en el galardón. Él no tenía su mirada en las cosas de los hombres. Cuando digo en el galardón me refiero en el cielo. Él habló claramente, no tengamos la mirada en las cosas de la tierra. No miremos las cosas de la tierra. ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? Y Jesús lo explicó, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces el apóstol Pablo no tenía para nada la mirada en las cosas de los hombres. Por eso pudo ser la persona que más predicó. El ejemplo más importante de alguien que quiera hacer la voluntad de Dios es, miren bien las epístolas del apóstol Pablo. Aquí está todo revelado. Vamos a mirar unos versículos antes. Dice el versículo 9. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Habla de 2 justicias. Pedro Wilches hace 3 días habló de las 2 justicias, la justicia del hombre versus la justicia de Dios. Aquí este versículo 9 dice, la justicia del hombre ¿cómo es? Por la ley, así dice, ¿no? Este versículo 9 lo dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. La justicia propia ¿cómo es? Por la ley. ¿Cómo creen las personas que se pueden justificar delante de Dios? Tratando de luchar contra lo que sale naturalmente de ellos. Y no es que traten de luchar,
realmente es tratando de disfrazar lo que realmente sale de ellos. ¿Por qué la Biblia dice no codiciarás? ¿Por qué un mandamiento dice no codiciarás? Porque nosotros somos codiciosos. El ser humano sale a la calle, va en un transporte público o en un carro y va a ver cosas que le gustan. A las personas porque les gusta, a algunos les gustan mucho los viajes por tierra. Porque así sacian su deseo de codicia. Van andando, ay, tan bonitas esas montañas. Ay, esa casa tan bonita. Ay, mire ese balcón. Ay, espera, le tomo una foto. ¿Por qué? Porque yo quisiera un balcón igual. Eso se llama codicia. Cuando una persona está resistiéndose a la palabra de Dios, ¿qué hace con la ley? La trata de acomodar para creer que sí la cumple. Con la palabra codicia, ¿qué dice? No, pero codiciar, no, codiciar es algo, por ejemplo, que una persona ya tenga miles y miles de millones y quiera tener más. ¿Sabe por qué pone la codicia en el multimillonario? Para decir yo no soy codicioso. Pero codicia es, tú viste algo que te gustó, ya estás codiciando. Eso es codicia. Si tú te quieres rendir ante la palabra de Dios, no trates de acomodarla para seguir siendo buena persona. Cuando tú quieres creer que eres bueno, cuando tú quieres creer que puedes ser bueno delante de Dios, esa es tu propia justicia por la ley. Por eso aquí dice, la justicia que es por la ley. ¿Esa es la justicia de quién? Del hombre. Entonces, el hombre que trata de mostrarse como, yo no digo mentiras, yo no. Dice, todas las personas que están alrededor se enojan, le tienen fastidio, llaman religioso a alguien que se muestra así. No, yo no codicio, no, yo no. No, yo cumplo los mandamientos. ¿Qué? Si está por ahí la esposa, es la primera que se totea de la risa. La esposa está por ahí lavando la loza y escucha cuando le dice a otro, a un invitado, no, yo cumplo los mandamientos. La esposa, ¡ja, ja, ja, ja! Es la primera que se ríe allá en la cocina. ¿Qué es lo que está diciendo? Y se sienta ahí la esposa. Dígame, ¿cómo usted los cumple? No, por ejemplo, yo no adultero. La esposa más se ríe. Y dice la esposa, bueno, ya que él acaba de decir que no adultera, la Biblia dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, ¿cierto? Y le dice, cada que yo salgo con él, yo lo veo mirando. Y yo se lo he dicho, yo lo he codiado y él le da risa. Y le digo, ¿usted por qué está mirando a esa muchacha? Y lo que hace es darle risa. Pero ahora viene y dice delante de usted que él no es adúltero, que él no adultera. Si la Biblia dice o no dice que el que mira a una mujer para codiciar ya adulteró. Sí dice así la Biblia, él es un adúltero. Todos los días es adúltero, todos los días es un adúltero. Entonces la misma esposa le da risa. Le dice, bueno, sígame diciendo, díganos aquí a los otros por qué usted cumple los mandamientos. No es que yo no digo mentiras. La esposa no puede la risa, ojalá que no esté tomando líquido. En ese momento suelta líquido. Es capaz de que hace como en las propagandas, o sea, y bota. ¿Usted, cómo me dice usted? ¿Que no dice mentiras? Usted esta mañana me dijo así, usted dijo así, usted dijo así. Y yo le dije así, yo le dije así. ¿Sabe por qué yo le tuve que decir así? Porque lo que estaba saliendo de usted era falso. Usted se cree bueno. O sea, entre más él siga diciendo que cumple los mandamientos, tiene que decirlo cuando la esposa no esté ahí. Cuando él esté solo, para poderse mostrar religioso. Por eso la gente a quien detesta, a los religiosos, porque los religiosos se tratan de mostrar, yo no codicio, yo no miento, yo así. Pero esa no es la finalidad de la ley. Ya hemos hablado de la finalidad de la ley. Aquí no estamos hablando de la finalidad de la ley. Solamente el ser humano por naturaleza, ¿qué corazón tiene? La Biblia que dice que es el corazón de nosotros, engañoso. Así es el corazón de nosotros. El corazón de nosotros quiere coger la ley y acomodarla para creer la justicia del hombre. ¿Qué dice este versículo? Habla de la justicia del hombre. Así dice este versículo. El apóstol Pablo dice que no quiere tener su propia justicia, que es por la ley. La justicia del hombre, que es por la ley. La justicia de Dios, ¿cómo es entonces? Aquí lo dice. No sé si lo leyeron. Hago esta pregunta. Aquí dice, ¿cómo es la justicia de Dios? La justicia del hombre es por la ley. Es decir, creyendo que puede ser bueno. ¿Cómo cree que puede ser bueno? Cumpliendo la ley. La justicia de Dios, dice este versículo, que es por la fe. La justicia de Dios es por la fe. Y Pedro Wilches nombró hace 3 días mucho sobre la fe. Él habló sobre ese poder de la fe. Nadie puede ser salvo sino por medio de la fe. La salvación es por fe. La justificación es por fe. ¿Por qué en el ser humano hay esa resistencia? ¿Y por qué el reino de los cielos sufre violencia? Rápidamente culminemos con este versículo que dice, no que ya sea perfecto. ¿Por qué dice así?
adelante dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Él está hablando de que, ya lo dijeron ustedes, se trata de evangelizar. ¿Para qué Dios lo cogió? ¿Para qué Dios lo rescató del infierno, del destino que él llevaba? Dios lo cogió y lo rescató. ¿Para qué rescató al apóstol Pablo? Para que anuncie el evangelio. Y lo dejó escrito. Jesús dijo, instrumento escogido me es. Ya sabemos para qué. Pues para que anuncie el evangelio. Entonces, ya que Jesús cogió al apóstol Pablo para que anuncie el evangelio, dice, él prosigue hacia la meta. No que ya lo haya alcanzado. ¿Para qué fue asido? Para que predique el evangelio. ¿A cuántas personas Dios quiere que le anuncie a todo el mundo? Por eso dice él que su ministerio, más exactamente a lo que se refiere de perfección, ni que ya sea perfecto. Cuando dice ni que ya sea perfecto, o cuando dice hermanos míos, no es que ya lo haya alcanzado, está hablando de su ministerio. ¿Para qué Dios lo salvó? Está hablando es de el papel que Dios le dio aquí en la tierra. Mientras él esté aquí en la tierra, Dios le puso una tarea. Ese es el ministerio, lo que la gente llama el ministerio. Entonces, lo que la gente llama el ministerio, en ese sentido es que está diciendo ni que ya sea perfecto. ¿Qué cosa? Lo que dice a continuación, el ministerio. Lo que Dios, para lo cual Dios lo salvó. Es eso de ser asido, para lo cual fui asido, se refiere para lo cual Dios lo llamó. Dios lo llamó para que él anuncie el evangelio. Entonces él dice, no, ya recibieron 3 personas la salvación y ya, yo creo que ahora sí voy a dedicarme a qué me gusta a mí. Me gusta, yo creo que, no sé qué le gustaría en esa época. Bueno, aquí podemos hablar, en esa época podemos hablar de muchas cosas. Gente que es fanática del cine, fanáticos del fútbol, de muchas cosas. Pero entonces el apóstol Pablo podría dedicarse a cualquier cantidad de cosas, pero no. Él donde tenía la mirada, en la tarea que Dios le puso. ¿Ya había completado perfectamente esa tarea? No, por eso dicen y que ya sea perfecto. No es una contradicción cuando a algunas personas les muestro el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Dice, así que todos los que somos perfectos. El apóstol Pablo dijo, todos los que somos perfectos. Y 3 versículos antes, no que ya sea perfecto. En el ministerio, en la tarea, pero espiritualmente ya es perfecto. Cuando dice todos los que somos perfectos, está hablando espiritualmente. Delante de Dios ya somos perfectos espiritualmente. Pero en cuanto a la tarea que nos puso, mientras estemos en este cuerpo, tenemos que seguir y seguir en esa tarea, que es lo que estoy haciendo hoy, lo que estamos haciendo constantemente, anunciando que nuestro Señor Jesucristo vino a limpiarnos de todo pecado, que vino a pagar el precio del pecado. ¿Cómo lo pagó? Con su muerte. La paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. La única forma de que alguien sea libre del pecado es por fe, por la justicia de Dios que hoy vimos en el versículo 9 de Mateo capítulo 11, es por fe, es por fe. Entonces, ¿qué es arrebatar con violencia? El reino de los cielos sufre violencia. Espiritualmente es tu padre, tu madre, tus hermanos, puede que te digan a ti, pero usted ¿por qué dice que ya, no sé, lo que usted dice me enoja, me confunde? Porque me confunde porque me trata de sacar de lo que ya llevo mucho tiempo haciendo. Me confunde porque me trata de sacar lo que usted me está predicando, me trata de sacar de lo que en mi iglesia me han enseñado durante años. Me confunde porque la gran mayoría de las personas, todos están de acuerdo en que no es así como usted está diciendo. Es que me parece raro lo que usted dice, pero sí, usted me mostró un versículo en la Biblia, pero me está confundiendo. Cuando las personas dicen así, ¿por qué? Porque tú estás corriendo en sentido contrario y estás queriendo coger a tu familiar y que corra en sentido contrario al príncipe de la potestad del aire. Eso es el reino de los cielos sufre violencia. El mundo, toda la humanidad, ¿a dónde se está yendo? A la perdición, a la destrucción, pero no lo saben. Y el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan es porque esa persona va en contra de la corriente del mundo. Es como un salmón. El animal más violento, no sé si sabían, pero el animal más violento, la biología tiene como el tiburón, pero no es el tiburón. Porque el tiburón va en el sentido de la corriente, no sé si sabían. Pero el salmón es el único que desarrolla una fuerza tal que puede luchar contra la corriente. Puede saltar cataratas. Cuando el agua está en caída, esa es el agua más difícil de luchar contra la corriente. Si fuera así, es difícil. La corriente trata de llevárselo.
Pero si la corriente va atrás derecho en bajada es más difícil. ¿Y sabe qué logra hacer el salmón? Salta. Salta y cuando está en la corriente se sostiene y salta. Y sigue subiendo en contra de la corriente. El salmón es uno de los animales, es el animal más violento. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Cómo es el justo? Como un salmón. Un justo es violento. Las aves tienen alas para volar por la abierta expansión de los cielos. Lo dice Génesis capítulo 1. Las aves representan al animal limpio también. Sé como un salmón. No seas como un tiburón que se ve fuerte delante de los demás. El salmón, ese sí es violento, porque él va en contra de la corriente. Todos van para donde la corriente los lleve, pero el salmón no. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si la palabra de Dios dice que Jesús quitó el pecado del mundo, así tu padre, tu madre, tus hermanos, así tu mismo pensamiento. Jesús lo dice, el que no aborrece padre, madre, esposa, hijos y aún a sí mismo, no es digno de mí. ¿Qué tienes que aborrecer? Incluso tu pensamiento. Lucha contra la corriente. Tu pensamiento te va a decir, no, yo soy pecador, así te dice tu pensamiento. Dile a tu pensamiento, la palabra de Dios dice que Jesús ya quitó mi pecado. La palabra de Dios dice que ya Jesús efectuó la purificación de mis pecados. Tu pensamiento te va a querer decir eso. Tu familiar, tu tío, tu primo, el que sea, el que no aborrece padre, madre, esposa, hijos y aún su propia vida por causa de mí no es digno de mí, dijo Jesús. ¿Qué está diciendo? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Lucha contra la corriente espiritualmente. ¿Cómo luchas? Con la palabra. Las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cómo luchas? Con la palabra. Cuando te lleguen esos pensamientos que te quieren hacer dudar de la palabra de Dios, dile a ese que te está diciendo esos pensamientos contrarios a la palabra, a ese que llama la Biblia el príncipe de la potestad del aire. A ese que está llevando a toda la humanidad a la condenación, dile con la palabra, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo sé por qué dice la Biblia que es el Cordero de Dios que quita, porque Él a eso vino y mi Señor no fracasó. Sé como un salmón, nada contra la corriente, gánale, gana. Si tú luchas contra la corriente, lo único que te espera es la salvación. El único que puede luchar contra la corriente es justo. Bíblicamente lo llama justo, porque no establece su propia justicia, que es por la ley, sino establece la justicia de Dios. No busca su gloria, sino busca la gloria de aquel que le envió. Vamos a compartir hasta acá, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites considerar tu palabra. Permite, Padre, que hoy alguien quiera salir de ser cobarde, es decir, de ir para donde va todo el mundo, quiera dejar de ir en el sentido de la corriente del príncipe de la potestad del aire. Permite que hoy alguien se haya convertido en un violento. El reino de los cielos sufre violencia y ¿quién lo arrebata? Los violentos. Padre, te pedimos que, así conforme lo que leímos hoy también, Nehemías capítulo 5, con fuerza se levantó los hijos de Dios contra la corriente de este mundo. El ser humano busca la seguridad por sí mismo. ¿Y cómo ven? Al que depende de Dios, lo ven como loco. Padre, permite que nosotros no seamos cobardes, no seamos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan. Danos, Señor Dios, a todos los hermanos, a todos los que se conectaron el día de hoy, ese corazón de ir en contra de la corriente. ¿Cómo se va en contra de la corriente espiritualmente? Creyendo la palabra, confesando la palabra. No diciendo lo que dicen los demás y queriendo encajar en los demás. Así los demás nos aborrezcan por ti. Teniendo la mirada puesta en el galardón, danos el corazón de avanzar, de correr la buena carrera. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan. Gloria a Dios. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. En ese momento el reloj dice que son las 45. Quiere decir que comenzamos hace 45 minutos. Todos los días tenemos cita a la hora en punto. Acá, nuestro interés, no tenemos ningún interés en pedirte plata, en pedirte nada, no. Aquí nuestro único interés es que recibas gratis lo que nosotros también recibimos gratis, la salvación. Porque la salvación no tiene nada que ver con un mérito humano. La salvación es únicamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el que justifica. Dios nos justificó, envió a su Hijo.
Dios envió a su Hijo en condición de ser humano para tomar el pecado de todos nosotros y limpiarnos de todo pecado. Nos dejó limpios. Isaías capítulo 1, versículo 17, como la blanca nieve, nos limpió totalmente. Nos vemos mañana, nuestra cita ya saben, a la hora en punto. Mañana vamos a continuar, Dios mediante. Nos vemos, chao.